buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes en una nueva sesión de estos diálogos al café. Un tema que surgió en la época de la pandemia, que dije, creo que es el mejor momento para introducir medios alternativos de pago. O sea, vamos desmaterializando el dinero. Ese es el origen de este tema y creo que es un tema que vale la pena seguirlo trabajando. Y seguramente Santiago también va a darnos no solamente las oportunidades que tiene este negocio, sino también los riesgos y sobre todo las limitaciones que van desde el punto de vista legal. Santiago es economista e investigador del CERES, obtuvo una maestría de Administración de Negocios en la Universidad de Newcastle. Entonces, por favor, Santiago, adelante con tu exposición. El proyecto Dinero en una economía digital surge de una iniciativa que, como explicó Raúl, tuvo CERES durante la pandemia, observando que estaba creciendo de manera intuitiva. Observábamos que crecía a pasos agigantados esto de las transacciones online. En realidad, las distintas maneras en las que uno se relaciona online, ¿no? ¿Qué nuevas tecnologías están ayudándonos a seguir interactuando y no dejar que el mundo se detenga en esta pandemia, ¿no? Entonces, planteamos esta idea al Center for International Private Enterprise, CIPE, que estaban estructurando un proyecto de reinicio de economías. Entonces, dentro de este proyecto, aceptaron la iniciativa que propusimos con CERES sobre analizar en qué anda la economía digital, la economía cashless en Bolivia y hacia dónde estamos avanzando y realmente tiene ventajas, desventajas, qué pesa más y qué nos conviene en estos momentos, ¿no? En esta investigación en particular que les voy a presentar tenemos la participación de Gabriel Espinosa, exdirector del Banco Central, y también la asistencia de Sharim Rivero y Andrés Cuba de CERES, junto con otras empresas que ya les voy a ir mencionando que nos han ayudado con las encuestas. Es este gráfico acá que muestra el volumen de acuérdense de esta palabrita, las OETF, de estas siglas, que son las órdenes electrónicas de transferencias de fondos. Muestra también la evolución de las tarjetas electrónicas, que son las tarjetas de débito y crédito, los cheques y la billetera móvil. Todos estos actualmente son los métodos que existen en Bolivia, los métodos oficiales por los cuales podemos intercambiar dinero de manera virtual, es decir, sin intercambiar billetes efectivo. Es justamente aquí en las órdenes electrónicas de transferencias de fondos donde se encuentra lo que ahora vemos en todo lado, que son los códigos QR y las transacciones simples que hacemos en nuestro celular cuando queremos transferir fondos a alguien. Y si se dan cuenta aquí, es justamente la curva beige, que ha sufrido más o menos justo en pleno año de la pandemia un quiebre, y justo fue en el 2020 donde pasó por primera vez al resto de los métodos de pago que tenemos. La billetera móvil, lo que estamos viendo ahorita son las cifras, ¿cómo se llama? El volumen de operaciones. Son cifras acumuladas a diciembre de cada año. Y más adelante vamos a ver ya el monto en dinero de estas transacciones, pero por el momento solo estamos viendo la cantidad de operaciones que se han realizado. Y si se puede dar cuenta es enorme, ¿no? El 2021 ha cerrado las OETF con 93 millones de transacciones. Como se puede ver, la evolución, los cheques son algo que siempre ha sido, en los últimos años ha estado muy bajo. Las tarjetas electrónicas, si bien están en crecimiento, no se compara con el crecimiento que han tenido los códigos QR, y la billetera móvil ha ido decreciendo, pero tuvo un pequeño empujoncito durante la pandemia. Vale mencionar, y esto vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación, que la billetera móvil es el único método de pago de este grupo que no requiere una cuenta bancaria, que es una limitante bien grande ahorita en la economía cashless boliviana. Les dije que íbamos a analizar los montos y aquí se puede ver, es el sistema dentro del sistema de pagos de bajo valor, que es lo que abarca todos estos métodos. Estamos en millones de bolivianos. Entonces, no solo es la mayor cantidad de
de volumen de transacciones que se ha visto en los códigos QR, sino también en monto, en dinero, ¿no? En bolivianos. Esto es en millones de bolivianos, entonces tenemos 500.000 millones de bolivianos aproximadamente que se han transado en las órdenes electrónicas de transferencias de fondos, 143 millones en cheques. Entonces, a pesar de que el volumen que veían de operaciones en cheques en el gráfico anterior era bien bajo, sigue siendo responsable por un monto bien considerable de dinero, ¿no? Aquí les he puesto el valor promedio de operación y se puede ver que efectivamente es los cheques donde mayor dinero se intercambia. Después está seguido por las órdenes electrónicas y después por las tarjetas electrónicas y la billetera móvil, ¿no? La billetera móvil es algo que comúnmente se dice se usa más en las áreas rurales y en el campo, justamente porque no se necesita internet tampoco para usarla, sino es con SMS. Entonces, lo único que necesitas es tener su número de celular y poder enviar SMS y así es como se transfiere el dinero, ¿no? Para la presente investigación, hemos decidido hacer un levantamiento de datos por nuestra cuenta. Hemos recurrido a 3 encuestas, 2 de ellas realizadas por Dataacción, SRL, y una realizada por CS Mori. Hemos realizado 6 grupos focales a cargo de Diagnosis, SRL, y 21 entrevistas que han sido divididas entre seres y también la empresa Diagnosis. Aparte de esto, hemos realizado 4 papers especializados que también han sido presentados en esta plataforma. Reinaldo Marconi nos dio un vistazo de el estado actual del ecosistema del sistema de pagos de Bolivia. Orlando Castellón, quien está presente aquí en la charla, hizo una presentación sobre un poco los aspectos legales, también la estructura financiera actual en Bolivia y desde una perspectiva impositiva. Mauricio Moscoso, con especialidad en microfinanzas, observó el fenómeno de cashless y sus implicancias para la inclusión financiera y las familias de bajos recursos y de áreas rurales en Bolivia. Y finalmente, Paola Turdera hizo una especialización en el área legal y toda la normativa que acompaña actualmente la economía cashless. Y acompañando a todos estos, se hizo una revisión bibliográfica de lo que hay actualmente en Bolivia, que siempre es poco, ¿no? Se tiene que recurrir mucho a cifras oficiales y no siempre hay las cifras oficiales que uno busca, o tampoco hay un nivel de confianza que a uno le gustaría tener en esas cifras oficiales, o bien se encuentran con retrasos de 1 o 2 años y no son actualizadas como uno esperaría, ¿no? Las encuestas, ¿qué nos dicen principalmente? Hemos tenido mucha información, pero lo principal era identificar quiénes tenían cuenta bancaria. Entonces, este porcentaje ha variado de una a otra encuesta, pero oscilaba entre el 46% y hasta el 50% de la población mayor a 18 años que tiene al menos una cuenta bancaria. Lo interesante es que este es un dato que no he podido encontrar en las cifras oficiales, ni en los informes de la ASFI, ni del Banco Central, tampoco en Asoban. Se suele manejar más el número de cuentas totales bancarias sobre la población. Pero esto no te permite ver cuántas personas efectivamente están afiliadas a un banco y cuántas no. Entonces, sí te permite ver crecimiento, inclusión financiera, bancarización, pero este otro dato es uno que he visto que se manejaba en muchos países y que en el nuestro no se está manejando de manera tan común. De estas personas bancarizadas, solo el 32% usa tarjeta de crédito débito y un 42% sabe que su banco ofrece banca digital, pero no hace uso de ella. Después, los medios de pago cashless más conocidos son las tarjetas. Un 65% de la población entrevistada está al tanto de que existe este método de pago. El código QR y los traspasos que hacemos por nuestros celulares, un 53% de la población está al tanto. Billetera móvil, 51%, y un 14% no conoce ningún método cashless. No es que no lo usa, sino directamente no conoce, ¿no? Este es un extracto de la encuesta que hicimos en CS Mori, que también muestra la bancarización individual de cada persona.
Solo que esto está enfocado en las áreas urbanas y en las principales ciudades del eje, La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. Entonces el grado de bancarización es, como esperaríamos, un poco más alto. El 60% dice tener algún tipo de cuenta bancaria. Al dividir por género, son más las mujeres que han dicho tener cuentas bancarias que los hombres, lo cual no siempre ha sido el caso. Estamos enfocándonos solo en el área urbana y en las ciudades del eje, recordemos, ¿no? Y también muestra que Cochabamba es una de las más bancarizadas, pero nuevamente, les recuerdo, esto no es el departamento, es la ciudad. Lo interesante de este gráfico, que era lo que quería mostrar, era sobre todo, este es el nivel socioeconómico, alto, medio y bajo. Se puede ver que incluso en el nivel socioeconómico alto hay un 11% que todavía no tiene cuentas bancarias. Eso es, y nos estamos enfocando mucho en esto de la cuenta bancaria porque es, como ya les he mencionado, la gran limitante para que un individuo use o no algún método de pago cashless por el momento. Ahora, se le preguntó a la gente, pensando en los pagos que hace frecuentemente, si le gustaría usar algún sistema de cobranza o pagos en el que no necesita tocar billetes. La población en beige es el total de la población y la población en rojo son los que están bancarizados. Como uno esperaría, los que ya están bancarizados tienden a preferir, o sea, tienden a mostrar mayor inclinación por hacer este tipo de pagos y aquí se puede ver que son más los que no están afiliados a un banco, a los que no les interesa o, bueno, los que no sabían que había algo así, ¿no? Cuando se les preguntó sobre las ventajas y desventajas que ofrece este método de pago, los métodos de pago cashless, el que predominó fue que es más cómodo, seguido porque es más seguro, y en tercer lugar el que es menos riesgoso para la salud. Entonces esto ya va un poco para responder a la pregunta que nos hacíamos ¿será que el miedo al contagio es algo que ha incentivado el uso de billetes cashless o será simplemente el no poder salir de casa, el confinamiento, el que ha hecho que estos métodos aumenten, ¿no? Y cuando se habló de desventajas, la principal desventaja que se identificó es que es complicado, un 44%, y que no es seguro, con un 26%. Entonces, esto es algo que sucede mucho en este tipo de encuestas. En segundo lugar de las ventajas está que es más seguro y en segundo lugar de las desventajas es que no es seguro. Hay una leve contradicción ahí, pero puede que ambas sean ciertas, ¿no? Pasamos ahora al tema de los grupos focales que hemos realizado. Algo que se encontró en los grupos focales es que en la evolución hacia estos métodos, hacia estas nuevas tecnologías, la oferta suele generar la demanda. Es decir, que el sistema financiero primero ponga a disposición de los clientes estos medios digitales de pago. Y esto es algo que se ve casi siempre en la tecnología, ¿no? No sabíamos que necesitábamos un iPhone hasta que Steve Jobs lo inventó y ahora no podemos vivir sin el iPhone, ¿no? Lo mismo ha sucedido con la banca digital. No sabíamos qué tanto nos podía beneficiar hasta que finalmente la banca se puso de acuerdo y generaron los códigos QR por medio de la solución simple, que le llaman a esto los códigos QR, y finalmente logramos darnos cuenta de esta necesidad y usarlo ahora de manera acelerada, ¿no? Es necesario que se den condiciones favorables para la innovación. Una de ellas es que la bancarización, uno de los especialistas que entrevistamos nos dio el dato de que aumentó la bancarización de 2 millones de personas, de 2 millones de cuentas bancarias en 2005 a 11 millones de cuentas en 2019. Aumentó el uso masivo de tarjetas de débito y mejoró la conexión a Internet. Es más amplia la cobertura, sobre todo la cobertura en teléfonos móviles. Es uno de los factores más importantes en este tema. Y también está reduciéndose el costo del Internet, ¿no? Hay una gran confianza en el sistema financiero. La gente, tanto los usuarios como las personas que trabajan en él, lo ven como seguro y estable. Y se identificó el proceso de adopción de estas tecnologías como algo intrafamiliar. Es decir, en general se ha notado la tendencia de que son normalmente son hombres y los más jóvenes. ¿Perdón? ¿Están hablando? Ah, no.
Una- ya, me están escuchando, ¿no? Sí, sí, adelante. Ya. Normalmente este proceso de adopción viene de parte de los más jóvenes, quienes se animan a probar la nueva tecnología, están más familiares con algunos métodos y después deciden, o sea, una vez que sus familiares mayores ven que le dan un buen uso, recién preguntan cómo funciona y van adoptando van haciendo uso de esta tecnología, ¿no? Se encontró también que la pandemia no ha sido un generador de estos medios de pago, pero sí ha ayudado a acelerar. Y nuevamente, creemos que es más por el hecho del confinamiento que el miedo a contagiarse por medio del manejo de los billetes, ¿no? En las entrevistas que realizamos a profesionales dentro del sistema financiero, se tocaron, las conclusiones giran en torno a mejorar la educación financiera. De hecho, ustedes han visto, a pesar de que casi la mitad de la población tiene una cuenta bancaria, solo un 30% usa tarjetas y un 40% de ellos no hace uso de la banca digital. Entonces, si es que los bancos están interesados en aumentar su uso de banca digital, es sumamente necesario recurrir a la educación financiera y a concientizar sobre estos usos, ¿no? El acceso a Internet fue un factor clave también. Se habló mucho de tener una regulación adecuada, o sea, una regulación que no limite, sino que acompañe, que no sea lenta. Se habló también del tema de proveedores, que son todos los negocios que aceptan poner un POS o abrir incluso un código QR para poder hacer pagos por ahí, que son los que ayudan a recibir el dinero, no solo pagar, ¿no? Y se habló también de aumentar la competencia, es decir, que hay una mayor oferta de servicios digitales en el sistema financiero. Y, bueno, nosotros hemos visto que la única manera de hacer esto no es empujando a que se haga, sino abriendo a que haya una mayor competencia entre las instituciones financieras y, claro, entre instituciones no financieras, que eso vamos a mencionar más adelante, que son las fintech en general, que eso es algo que en Bolivia es muy incipiente. Hay un gran número de empresas fintech, pero su impacto no es como se esperaría que sea. Y de hecho, la empresa fintech más grande que hay es justamente la Cámara de Compensación, que fue creada por los mismos bancos y que son los que se encargan de facilitar lo de los códigos QR. Entonces, si no fuera por la banca tradicional, como conocemos, y los bancos múltiples, en realidad esta revolución estaría mucho más retrasada, ¿no? Otro tema que es importante tratar, que surge dentro de esta conversación, es el de las criptomonedas. Muchos de ustedes ya han visto antes en una conversación previa dentro de esta plataforma, pero es importante mencionarlo. O sea, las criptomonedas se presentarían como una solución de mayor confianza para el gran porcentaje de informales que hay en Bolivia. Una de las desventajas que se ha visto actualmente es que los niveles de informalidad que hay en Bolivia son tan altos por algún motivo, ¿no? O sea, la gente todavía tiene mucho miedo a pagar impuestos o a estar bajo el lente del Estado, entonces prefiere actuar bajo sus propios términos y correr el riesgo de ser pescado, si se quiere. Las criptomonedas generan una manera de hacer transacciones sin ningún tipo de control por parte del Estado. Entonces da mucha mayor independencia. Esto a la vez permite protección frente a políticas monetarias no adecuadas, en específico políticas como la libre emisión de moneda sin ningún tipo de respaldo que genera inflación, ¿no? Algunas criptomonedas como los Bitcoin tienen un número limitado de emisión, entonces el momento que se llegue a ese punto no se va a poder generar más moneda para cumplir con el crecimiento, sino lo que se va a ver es un fenómeno interesante que en vez de que aumente los billetes virtuales se irían disminuyendo o fraccionando más, ¿no? Eso es algo que todavía creo que no se está discutiendo lo suficiente, pero habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Dentro de la discusión de las criptomonedas. Pero en última instancia lo que hay que tomar en cuenta es que las criptomonedas se mantienen ilegal en Bolivia y hay algunas, bueno, son ilegales en este momento porque ha
ha habido varios fraudes, pero no necesariamente los fraudes están ligados a la naturaleza de lo que es una criptomoneda, sino se han creado varios esquemas piramidales y ese tipo de fraudes con el nombre de Bitcoin y nombres similares. Y eso ha creado mucha confusión y desinformación y en última instancia el Estado ha optado por directamente eh, prohibir eso y decir, me imagino más adelante vamos a lidiar con ese tema, pero la presión es grande. Hay una asociación de bitcoineros de Bolivia que ya ha presentado cartas de reclamo y hay grupos de abogados, sobre todo, que incluso consideran anticonstitucional el prohibir esto. El criterio es que las criptomonedas en este momento no son tanto monedas, sino son criptoactivos. Y la Constitución protege nuestro libre derecho de invertir en activos, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el lado que se argumenta de que simplemente no nos pueden prohibir comprar criptomonedas en este momento, ¿no? Conviene una economía cashless. Dentro de la bibliografía internacional que revisamos surgen muchas conclusiones tentativas que son las siguientes. O sea, se ha visto que existe una una relación positiva entre la economía cashless y el crecimiento económico, pero que esto se ve a muy largo plazo. Sobre todo los principales factores que influencian esto es que hay una reducción de actividades criminales, corrupción e informalidad. Se ha visto menor fuga de fondos públicos y mayor transparencia en programas de beneficio social. Se beneficia a la banca por medio de reducción de costos operativos, los costos enormes de transporte de dinero en efectivo entre ellos y, bueno, cajeros, ¿no? Cajeros, las personas que trabajan en una caja. Y también beneficia a las empresas por medio de la reducción de gastos administrativos, contables y les permite abrirse al comercio online. Otro de los temas que hemos visto nosotros dentro del estudio es que es un beneficio bien grande para el usuario. También se ha mencionado el tema de la comodidad. Hay una facilidad en las transacciones. La automatización es un factor muy importante y ofrece seguridad. Uno no tiene que estar cargando billetes grandes ni correr el riesgo de perder ese dinero, ¿no? Y otro tema es un tema muy, muy importante, es que beneficia también la capacidad de recaudación impositiva del Estado. Y bueno, nosotros creemos la posibilidad de crear un sistema tributario más eficiente, es lo que uno esperaría, pero esto no siempre es el caso, ¿no? Muchas veces el Estado va a decir, uy, sí, podemos aumentar impuestos y aumentemos, en vez de buscar también verlo como una oportunidad de poder hacer una reforma tributaria que en realidad beneficie no solo al Estado, sino también a los negocios, que se pueda idealmente reducir incluso la tasa de impuestos si es que se está aumentando el universo de personas a quienes se puede tasar, ¿no? Pero esto también se presta para un debate mucho más largo. En realidad, estos últimos puntos son puntos en los que quisiera que se enfoque el debate para que ustedes también me ayuden a afinar un poco estos aspectos de la conversación. Para concluir, Bolivia está avanzando de manera acelerada hacia la economía cashless y esto es gracias sobre todo a la banca tradicional, a los códigos QR que se están manejando. Pero todavía queda una mayoría de la población que, o sea, no está ni afiliada a los bancos y que prefiere el efectivo. Existen pocas fintech ajenas a la banca con un impacto real sobre la economía digital. Y esto puede deberse justamente al siguiente punto, a que todo lo que tiene que ver con finanzas y el recibir y entregar dinero está altamente regulado. Por un lado, alguna gente dice que gracias a esto es que hay más confianza en la banca tradicional, pero por el otro lado también no da mucho espacio para innovar ni para que entren otros actores, nuevos actores. Es más, incluso, o sea, ¿cuándo ha sido la última vez que han visto un banco nuevo crearse? O incluso a PayPal le está costando mucho entrar a Bolivia. Algunos dicen que PayPal ya está aquí y es verdad, pero lo que no se puede hacer es retirar dinero, porque para poder hacerlo por medio de PayPal, los mismos de PayPal tienen que someterse a la regulación boliviana y al parecer eso es algo que no les interesa. Entonces es muy difícil que emprendedores de las fintech, de nuevas fintech, quieran crear algún tipo de método ajeno a la banca tradicional, porque va a tener que pasar por todo un proceso de adecuación a la regulación de ASFI, y de hecho ASFI todavía no contempla
otro tipo de entidad financiera que no esté en su regulación actualmente, ¿no? Valga la redundancia. Pero, por ejemplo, dentro de las fintech observadas, la mayoría de las que hay funcionan como una base de datos de información. Digamos, si tú quieres que otro banco compre tu deuda, ¿cuál te conviene? Ese tipo de cosas. Hay otra que te permite hacer pagos QR, pero es por medio de una afiliación de tu tarjeta de débito o crédito. Entonces, es interesante, pero no deja de ser por medio de los canales que ya hemos observado. En otros países, la revolución cashless no se está dando necesariamente por medio de la banca tradicional como en Bolivia, sino es por empresas como PayPal o cosas parecidas que están queriendo entrar fuertemente en la región y lo están pudiendo hacer justamente porque no cuentan con una regulación tan pesada como la nuestra, ¿no? Eh, y finalmente se recomienda que en un país poco bancarizado y tan informal como el que tenemos, una política agresiva de desmonetización para empujar hacia medios cashless sería negativa para la inclusión financiera. Directamente no funcionaría y dejaría a mucha gente atrás. Entonces esto es algo que tiene que ser gradual y de manera natural. Entonces quiero terminar con esta cita que encontré en uno de los papers de un autor indio, Varma, que en su trabajo del 2016 dijo: una sociedad sin efectivo sería buena solo si evolucionamos hacia ella, no si somos coaccionados hacia ella. Muchas gracias.